Retomamos la clase, por favor. Tenemos la asistencia. Leonela Aguinaga. Leonela. María Andrade. Presente. Ariana Balseca. Presente. Helen Baus. Malena Camacho. Malena. Presente. Génesis Campuzano. Génesis. No. Justin Castillo. Presente. Tiffany Chong. Presente. Esther Escobar. No. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Presente. Hilary García. Poco. Paul Hoyos. Presente. Carlos Intriago. Presente, maestra. Jordi Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. Ángel Macías. Ángel. ¿No se conectó Ángel? Ah, sí. Presente. Ok, gracias Ángel. José Mogro. Presente. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Maeva, no se conectó Maeva, déjenme ver. Maeva, hola. Tienes un problema de audio. Me lo indicas, por favor. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Presente. Ocurrió Iker, no estuviste en la primera hora. Kiara Solórzano. Presente. Amy Valiente. Presente. Y Daniela Vinuesa. Presente. Ok, entonces solo hace falta Hillary, Esther Escobar y la compañera Génesis y Helen que nos incorporó y Leonela. Leonela no está, ¿verdad? Déjenme ver. Ok, nos incorporaron. Listo, entonces, preguntas por favor. Vuelvo y repito, ya les comparto nuevamente, ¿no? Lo que tienen de tarea, creo que con eso queda totalmente clara la tarea. Tema 1, repito, déjenme que se visualice. Tema 1 pide componentes, ahí está la magnitud y la dirección la dirección del vector. Tema 2 pide módulo y dirección, en cambio el proceso contrario, me dan las componentes y pide el módulo y el ángulo. Por favor, recuerden, la tarea, los ejercicios deben estar hechos a mano y adjuntan la imagen, por favor. Hecho a mano y adjuntan la imagen. No quiero, yo sé que algunos dominan el tema de la inserción de ecuaciones y todo, pero hay algunos compañeros que son demasiado buenos, hacen la tarea y la comparten, y el otro compañero lo único que hace es cambiarle el nombre y listo. Perjudica al otro compañero, se perjudican entre sí. Entonces, por favor, hagan los ejercicios a mano y adjuntan el desarrollo, la imagen del desarrollo en este documento, ¿no? Ya está subido en la plataforma, lo descargan y listo. Entonces acá, asimismo, como hicimos en la reunión anterior, les estoy dando dos vectores. Ahí están los valores de los vectores, sus componentes, y les pido con estos mismos valores hagan dos procesos, ¿no? Que hagan la suma de esos dos vectores y que hagan la resta de esos dos vectores. Ojo que solo B es el que está cambiando de signo. En el ejercicio de la reunión anterior hicimos donde a ambos le habíamos cambiado de signo, ¿no? Recuerden, solo el vector que tenga el signo negativo delante es el que cambia. Si es analítico, cambia de signo sus componentes. Si es gráfico, le cambia la dirección 180 grados, ¿no? Y por último, el último tema de la tarea, ¿sí? Que me gustaría lo hagan en hoja cuadriculada, bien hechos por favor. La forma de los vectores, vector A, un vector que apunta hacia abajo, cuidado se confunden con la flechita de la letra, ¿no? Este es el símbolo acá en el nombre, cuidado se confunden. El vector A es un vector que apunta totalmente hacia abajo, 3 centímetros por favor, háganlo en hoja cuadriculada, 3 centímetros hacia abajo. Vector B es un vector que está apuntando hacia la izquierda, ¿ok? Asimismo lo hacen de 3 centímetros y lo trazan utilizando los dos métodos, por favor. ¿Ok?
¿Ok? Los dos métodos, estoy pidiendo solo la suma por los dos métodos. Polígono y paralelogramo. ¿Ok? Háganlo sobre medida. Ahora sí, nuevamente repito, preguntas ya sobre el tema vectores. Con eso concluimos la parte de los vectores. El tema vectores es un poquito más extenso. Solo me estoy limitando a trabajar con lo que está en el libro de Santillana. Recuerden que la fuente del contenido de primero BGU es en base al libro de Santillana, ¿no? Entonces estos son los temas que están en su libro de Santillana, y de ahí ya debo pasar al último tema de movimiento con el que cerraríamos la unidad 2 del libro. La unidad 3 es un capítulo sobre leyes de Newton, que ya eso lo veremos poco a poco. No creo que alcancemos en el primer trimestre a ver toda la unidad 3. Recuerden que solo tenemos un día a la semana física, entonces es un poquito complicado ir a la par con el tema de las unidades y mucho más en primero BGU, que los temas son más extensos. Ok, entonces preguntas, por favor, para ya pasar al nuevo tema. Preguntas sobre vectores, está totalmente ya claro. Cómo sacar magnitud, cómo sacar dirección, cómo obtener componentes, cómo operar entre ellos de forma analítica y forma gráfica. Ok, entonces no hay preguntas. Vamos a pasar a un nuevo tema que se llama movimiento de proyectiles, o más conocido también como tiro parabólico, que es el último tema de cinemática. Okay, recuerden que toda la unidad 1 y 2 corresponden a cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento, pero no se estudia qué provoca dicho movimiento. En cambio, ya en la unidad 3 vamos a ver dinámica, que asimismo es estudio del movimiento, pero ahí sí estudiamos qué produce dicho movimiento, que no es otra cosa que la aplicación de una fuerza. Ok, entonces para cerrar la parte cinemática que corresponde a unidad 1 y 2, vamos a ver el último tema, que es movimiento de proyectiles. Ok, entonces aquí les he preparado las diapositivas que más adelante se las subo a su plataforma, ¿no? En términos generales se lo conoce como movimiento de proyectiles, pero no quiero que se enfoquen en el tema de un proyectil, es una bala. Enseguida alguien vaya a asumir, es un proyectil, entonces solo vamos a estudiar las balas, que es lo que ocurre cuando se hace un disparo o algo así, ¿no? Ok, entonces aquí lo pueden ver. El movimiento de proyectiles es el movimiento de un objeto que ha sido lanzado con un impulso inicial. Significa que nosotros le otorgamos una velocidad inicial y describe una trayectoria compuesta de dos movimientos. Miren, por favor, no hay nada nuevo aquí, es simplemente unir dos conceptos vistos anteriormente. Este es una trayectoria de dos movimientos, uno vertical, ¿sí? Ya vimos movimiento vertical, ya sabemos las ecuaciones de movimiento vertical, y otro horizontal, que significa MRU, que ya lo vimos, ¿verdad? Influenciado por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, movimiento de proyectiles es un movimiento compuesto, ¿sí? En el eje de la X tengo MRU, movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el movimiento vertical tengo lo que vimos en clases anteriores, ¿no? Inicialmente, depende también del tipo del movimiento, inicialmente vamos a tener un movimiento hacia arriba y luego va a empezar a caer lo que se conoce como caída libre. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí abajo, el término proyectil se aplica, por ejemplo, a una bala disparada por un arma, a un cohete, a un objeto lanzado desde un avión o de muchas actividades deportivas, como la pueden ver ahí, el golf, tenis, fútbol, béisbol. Todas esas situaciones, por lo general, al golpear un objeto o al partir un objeto en estas situaciones, generan un movimiento parabólico. ¿Ok? Entonces, continúo. Puede haber esta primera situación. Miren, por favor. En movimiento parabólico podemos estudiar dos situaciones. Como pueden ver en su plataforma, les he compartido un video donde habla de movimiento parabólico totalmente, donde hace toda la forma de una parábola, o de un movimiento semiparabólico, como el que pueden ver aquí en esta gráfica, un movimiento semiparabólico, que significa que hago el lanzamiento de un objeto, ¿sí? Y la trayectoria de ese objeto es la mitad de una parábola. Creo que en matemática han visto parábola, por eso se llama movimiento parabólico. ¿Saben lo que es una parábola? ¿No? ¿No han visto gráficas de ecuaciones cuadráticas? ¿Han visto ecuaciones cuadráticas en matemática ya? ¿Me lo confirman? ¿No? Hola, primero. No han visto nada de eso todavía. Ok.
Se llama movimiento parabólico porque describe una parábola. Eso es una gráfica matemática que se genera de una ecuación de segundo grado. Okay, después lo van a ver con Mr. Ochoa, no sé si en este año o en el siguiente. Ahí sí no tengo claro el programa de matemáticas. ¿Ya? Pero una ecuación cuadrática genera una parábola, que no es otra cosa que una especie de U, de una U. Entonces eso se conoce como parábola. Puede darse dos situaciones, ¿sí? Semiparabólico, porque solo hace la mitad de la parábola, como lo pueden ver aquí. Y más adelante vamos a ver ya el movimiento totalmente parabólico. ¿Ok? Entonces, en ambos casos, miren lo que ocurre. Lo que repito, no es un movimiento compuesto. En X siempre voy a tener movimiento uniforme. MRU. En X no va a variar las componentes. Mientras que en Y, obviamente debido a la gravedad, sí voy a tener variaciones, ya sea de posiciones o de velocidades. Pero en X siempre va a ser MRU. Entonces, este es un movimiento semiparabólico. Se puede dar una situación así, donde yo lanzo el objeto y la trayectoria es la mitad de una parábola. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de movimiento, el semiparabólico? Como repito, para cualquier posición en el movimiento vertical, estamos analizando X, la componente X siempre va a ser la velocidad inicial del movimiento, la componente X siempre va a ser la velocidad inicial del movimiento, y vamos a usar la fórmula de MRU que siempre vimos, ¿no? Acuérdense de la pirámide. Para hallar posición en el eje X, si veíamos movimiento en una sola dirección, para hallar esa posición multiplicamos la velocidad por el tiempo, ¿no? Esta es la fórmula de MRU que vamos a trabajar para el análisis horizontal. ¿Ok? ¿Sí o no, Daniela? ¿Sí o no? ¿Me está escuchando a mí o está escuchando música? ¿O yo canto lindo? Una de las tres. Ok, entonces por favor, en X, el movimiento horizontal, el que vimos al inicio, siempre vamos a aplicar MRU. Esta es la ecuación que vimos en MRU. Simplemente que le han puesto aquí velocidad inicial, ¿verdad? Pero la fórmula es, para hallar distancia o posición en MRU, era multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. ¿Qué ocurre, en cambio, en el movimiento vertical de un movimiento semiparabólico? ¿Ok? Teníamos, recuerden, es un movimiento que va hacia abajo, va a favor de la gravedad. Los signos que usábamos en esas ecuaciones eran positivos, ¿no? Porque iba a favor de la gravedad. Recuerden eso, lo vimos en caída libre, ¿no? Les indiqué que como va a favor de la gravedad es un vector que apunta hacia abajo. Entonces, como va a favor de la gravedad, nosotros habíamos utilizado nuestras fórmulas, que deben tener ya hecho los resúmenes. Les pedí que hagan un resumen de fórmulas por cada movimiento, ¿no? Para que las tengan a la mano. Entonces, como en este movimiento es netamente caída libre, en el semiparabólico, aquí usamos signo más, ¿correcto? ¿Qué más debemos saber, por favor? Como la velocidad inicial es 0, ¿sí? Tenemos que la velocidad final en cualquier punto, en esa caída, la velocidad final, la velocidad inicial en Y es 0, ¿sí? Enfoquémonos en la gráfica, miren. Voy a tener velocidad inicial, pero siempre voy a tener solo en el eje X, hacia arriba no tengo ninguna velocidad, por lo tanto, en esta ecuación, por eso dice que la velocidad inicial en Y es 0. Por eso vimos vectores antes de este tema, porque aquí tenemos que hacer énfasis en que la velocidad la vamos a descomponer en la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, si estamos haciendo un análisis en Y, necesito la componente Y de la velocidad y no tengo, para este ejercicio, es 0. Por lo tanto, si me piden la velocidad en cualquier tiempo, esta es la ecuación que utilizamos. Multiplicamos la gravedad por el tiempo. Si me piden velocidad en cualquier segundo, ¿ok? Eso se conoce como velocidad en Y, en cualquier segundo. ¿Qué ocurre, en cambio, para hallar posición en Y? Recuerden que estamos haciendo análisis en dos dimensiones. Por lo tanto, yo debo hallar la posición en X con MRU y la posición en Y con la fórmula de caída libre que vimos. Debido a que no hay velocidad en Y, esta parte se cancela y para calcular la posición de un objeto en cualquier tiempo, solamente debo hacer un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Porque esta primera parte de la ecuación se hace 0. ¿Ok? Entonces, quiero que vean lo siguiente. Déjenme proyectarles la pizarra para que esté claro esta parte, por favor. Estamos haciendo un análisis en dos dimensiones, por lo tanto,
yo cuando trabaje en movimiento parabólico me va a tocar dar la componente X y Y de lo que me pidan hallar. Si me piden hallar posición, yo debo dar el valor en X y debo dar el valor en Y. Si me piden la velocidad, asimismo, debo dar la velocidad en X y la velocidad en Y. Por eso se inicia dando vectores, para que tengan claro cómo hallar esos valores, ¿no? Entonces recuerden mi sistema de referencia, ya les muestro el sistema de referencia, para que ustedes lo puedan ver, que es el plano cartesiano. Para que ustedes lo puedan ver y tengan claro, ¿no? Ya creo que esto ustedes lo dominan. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Este es mi plano cartesiano, ¿verdad? Este es el plano cartesiano. Ustedes ya tienen claro que cualquier vector que apunte hacia arriba va a ser positivo. Lo mismo si apunta hacia la derecha es positivo. Si apunta hacia la izquierda tengo los valores negativos en X. Y si estoy haciendo referencia hacia abajo son valores negativos, ¿no? Entonces si a mí en este ejercicio de movimiento parabólico me piden posición, debido a que es un movimiento en 2 dimensiones, yo al momento de resolver debo darle como respuesta tanto el valor en X como el valor en Y. ¿Ok? Yo debo darle estos dos valores si el ejercicio me pide la posición. ¿Cómo hallo el valor en X de la posición? Aplicando MRU. MRU. Ahí está la parte del resumen de la clase para que lo vean, ¿no? El día de hoy vamos a dar la introducción y en la siguiente clase ya hacemos ejercicio. Mientras que en Y, lo que se está viendo es el concepto que habíamos visto de caída libre, ¿no? Pero esto es para un movimiento semiparabólico. La mitad de la parábola, caída libre, las ecuaciones de caída libre que trabajamos, ¿no? Así hallamos X y Y en cualquier tiempo. Recuerden, estamos recién en el movimiento, este es un movimiento semiparabólico, donde solo obtengo la mitad de la trayectoria, como pudieron ver en la gráfica, ¿no? Entonces esto quiero que quede claro, por favor. Si a mí me piden posición en un movimiento semiparabólico o ya más adelante el parabólico completo, para hallar la posición de X, aplico concepto de MRU. Para hallar la posición en Y, aplico el concepto de caída libre y obviamente la componente en Y va a ser negativa porque es un movimiento hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya les muestro con un ejercicio. Hasta ahí preguntas, solo me he enfocado en la posición. Si me piden velocidad también en este movimiento, lo mismo, debo hallar la componente de la velocidad en X y debo hallar la componente de la velocidad en Y. ¿Cómo? Aplicando conceptos de vectores. Mister, dicen Justin que tiene mal el internet y que lo botó de la reunión. Bueno, el internet lo botó de la reunión. Ayer tuve lo mismo, me indicaban lo botó de la reunión y lo asumía como que era yo el que yo lo había votado. A ver, Mister, un ejemplo con el mejor francotirador. Bueno, no conozco mucho el tema. Debe calcular la rotación de la bala, la fuerza del aire, la fuerza de gravedad, etcétera, para una longitud de 2,475. Ok. Sí, el tema de un francotirador sería un movimiento semiparabólico. La bala inicialmente va a salir totalmente horizontal y luego va a empezar a caer de forma en el tipo de movimiento caída libre, ¿no? Entonces, por favor, miren, si me piden posición, MRU, y si me piden en Y, seguiría aplicando el concepto de caída libre, ¿no? Recuerden que para hallar MRU, el valor de X simplemente es la velocidad por el tiempo indicado, ¿sí? La velocidad por el tiempo, mientras que Y, en este ejercicio semiparabólico, debido a que no hay velocidad inicial en Y, esto sería 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Esto sería 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Algo más indicaron? Déjenme ver. Mister también podría ser a lanzar cuchillos. Sí, lanzar cuchillos, pero depende también de cómo lo lancen, ¿verdad? Puede ser un tiro directamente semiparabólico o incluso lo puedo lanzar para arriba y va a ser la trayectoria totalmente parabólica. Depende también de cómo se lo lance. Ok, entonces esto es lo que yo necesitaría para posición en un movimiento semiparabólico. Concepto de MRU, concepto de caída libre, ¿sí? Porque solamente depende de esta parte de la ecuación, porque necesito la velocidad inicial en Y
Y si es semiparabólico, solo tengo velocidad en X al inicio. ¿Ok? Esta sería la parte del resumen. Ya les muestro con un ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a continuar, por favor. Necesito que atiendan porque es un poquito complejo el tema. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miren. Miren aquí, por favor. Aquí tengo un movimiento semiparabólico. Miren, por favor. Me dice, desde la superficie de una mesa, ¿sí? Desde la superficie de una mesa, de 1,2 metros, se lanza horizontalmente una pelota con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos. ¿Ok? Esa es la velocidad en X, no tendría velocidad en Y, como lo pueden ver. No tiene velocidad inicial en Y, lo que sí va a tener es velocidad final, ¿verdad? Va a tener velocidad final en el tiempo, ¿no? Entonces me piden primero, literal A, determinar la posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. ¿Ok? 0,2 segundos después del lanzamiento. Entonces yo lo voy a llevar a la pizarra para que vean, por favor, y quede claro este tema. Miren, la pelota, la voy a dibujar aquí, si lo voy a tomar en cuenta este plano cartesiano. La pelota está aquí, ¿verdad? Sale de este punto. ¿Ok? Va a salir de ese punto. Y me están pidiendo cuánto es la posición y, de esa pelota 0,2 segundos después. ¿Ok? Supongamos la pelota sale de aquí, desde el origen, ¿verdad? Desde el punto de origen, va a salir desde aquí y después de cierto tiempo va a ir cayendo, ¿no? Entonces, supongamos que aquí está después de 0,2 segundos. Aquí es el tiempo que me están pidiendo. Después de 0,2 segundos, ¿en qué posición se encuentra dicha pelota? Esto es lo que me pide el ejercicio. Después de un tiempo de 0,2 segundos, ¿dónde se encuentra la pelota en el plano de 2 dimensiones? ¿Okay? Entonces yo tengo que darle cuánto es el valor en X y cuánto es el valor en Y de la pelota a los 0,2 segundos. Y me dice que es lanzada con una velocidad inicial, ¿ok? Una velocidad inicial que solamente corresponde a Bx, no hay velocidad inicial en Y, de 5 metros sobre segundo, me parece que era el valor, ya lo verifico. 5 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces me dice cuál es este valor de posición X, Y después de 0,2 segundos. ¿Ok? Déjenme ver si era la velocidad 5 metros sobre segundo. Sí, correcto. Entonces eso es lo que me pide inicialmente el ejercicio. Me pide la posición. Entonces repito, sea parabólico o sea semiparabólico, como estoy explicando en este momento, para hallar la posición, yo debo darle tanto el valor en X como el valor en Y. ¿Ok? Como estamos haciendo un estudio semiparabólico, todavía no vamos a tomar en cuenta que Y puede ser un movimiento vertical hacia arriba o caída libre en el otro tipo de movimiento totalmente parabólico. Ahorita nos estamos enfocando en semiparabólico y esto es lo que yo necesito saber para hallar la posición. Para X debo aplicar MRU, mientras que para Y vamos a aplicar la ecuación de caída libre. Es un movimiento compuesto. Este tipo de movimiento de proyectiles es compuesto. En X siempre va a haber MRU, en Y va a haber movimiento vertical, en este caso hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ok, entonces para X, ¿cómo me quedaría para X? Sería la velocidad en X. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 5 metros sobre segundos, ¿verdad? 5 metros sobre segundos es la velocidad en X. Y el tiempo que me están pidiendo la posición es a los 0,2 segundos. ¿En qué posición se encuentra a los 0,2 segundos? Eso es lo que me indica el ejercicio. ¿Ok? Con esto que logro, escribo unidades, se me va a ir segundos con segundos, ¿verdad? Y creo que me están exponiendo la respuesta. Déjenme ver si alguien me puso la respuesta en el chat o es alguna pregunta. Mister, yo think aquí está en sala de espera. Ah, perdón. Ok, gracias. Listo. Entonces, por favor, ¿cuánto me daría 5 multiplicándose por 0.2? Su calculadora a la mano. ¿Cuánto me daría el literal A de este ejercicio? 1. 1. Ok, entonces en X va a estar en la posición 1. Ok, quiere decir que este valor sería 1, ¿verdad? Y vamos a hallar ahora Y.
la posición en Y sería igual 1/2 de la gravedad, que era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En algunas fuentes encontrarán que en caída libre directamente le ponen el signo negativo a la caída libre y podrán hallar directamente el valor negativo, ¿no? Porque el valor de Y en esta ecuación me va a dar positivo, pero según mi eje de referencia, ese valor de Y que yo debo dar en mi respuesta es un valor negativo, ¿verdad? Porque está apuntando hacia abajo. Ok, entonces aquí sería 0,2 segundos elevados al cuadrado. Me ayuden con esta respuesta, por favor. ¿Cuánto me daría eso? 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Iría segundos con segundos al cuadrado, porque aquí se eleva segundos al cuadrado. ¿Cuánto da Y? Con estas ecuaciones estamos hallando los módulos. De ahí tenemos que tener en cuenta el sistema de referencia. Esto pueden hallarlo, les va a dar 0,2. Si ustedes aplican las fórmulas directas de caída libre con el signo negativo, también van a llegar a lo que vamos a establecer como respuesta final, ¿no? Por lo tanto, aquí yo he hallado cuánto es el valor en X a los 0,2 y cuánto es el valor en Y a los 0,2 segundos. Verifiquen que les dé esos valores, por favor. Entonces, mi respuesta final para el literal A sería 1 en X positivo, ¿verdad? Estaría aquí. Y menos 0,2 metros. ¿Ok? Recuerden, la mesa medía 1 metro, quiere decir que a los 0,2 segundos ha bajado esta cantidad, ¿no? ¿Ok? Esta sería mi respuesta. Menos 0,2 debido al sistema de referencia, ¿verdad? Preguntas ahí, por favor. Repito, estamos estudiando movimiento semiparabólico. Movimiento semiparabólico. Para hallar posición en X, se aplica MRU. Siempre en X, en el eje X, aplicamos MRU. Para este movimiento, el cálculo de la posición en Y es netamente caída libre. Pueden usar directamente como la gravedad negativa aquí, como lo pueden encontrar en otras fuentes, y con eso directamente obtendrán el signo de aquí, ¿no? O simplemente con la fórmula como lo vimos en caída libre, obtenemos el valor en módulo de esta distancia, de esta posición en Y, y según mi sistema de referencia, mi respuesta sería negativa, ¿no? Porque está apuntando va en caída, ¿no? 0,2 según mi eje de referencia sería un valor negativo en este caso. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Posición. Hemos hallado solo posición, que era lo que me pedía literal A. Me pedía la posición de la pelota, que caía desde una mesa, que estaba aquí, suponiendo que esta era la mesa desde el origen. La mesa estaba aquí. Y me pide cuál es la posición de la pelota a los 0,2 segundos, ¿no? Y está haciendo una trayectoria semiparabólica. Entonces, para hallar posición, como estamos estudiando dos dimensiones, necesito hallar el valor en X y necesito hallar el valor en Y. Para X, MRU, para Y, caída libre. ¿Ok? ¿Preguntas? Una pregunta, en la de Y, ¿puede hacer el ejercicio aparte? Pues en donde está 1/2, entre paréntesis 9,8 metros por 0,2. ¿Puede hacerlo aparte el ejercicio? Que me sale otro resultado. Voy a hacerlo aparte, a ver, déjame ver. A ver, 0,2 es al cuadrado, elevaste 0,2 al cuadrado, déjame verificar. Puede ser que tengas razón, déjame ver si ese es el valor. Sería 0,5, que es 1/2, multiplicándose por 9,8. Y eso multiplicándose por 0,2 elevado al cuadrado. Sale 0,196, está redondeado. Sería 0,2 redondeado, o 0, es que da directamente 0,20. Si redondeas a dos cifras, a ver, esto da, si lo haces en la calculadora, esto te da 0,196, ¿verdad, Ángel? Entonces la única forma de redondear esto es llevándolo a una cifra. ¿Por qué? Porque si redondeo a dos cifras, le sumo 1 al anterior y se vuelve 10, ¿verdad? Entonces ese 10 le paso nuevamente 1 acá y va a terminarse redondeando esto directamente a 0,2. No sé si esa es tu pregunta, Ángel.
Recuerda que el tiempo está elevado al cuadrado. No sé si te olvidaste de elevar el tiempo al cuadrado. 0,2 al cuadrado. O esta es tu pregunta, Ángel. Redondeado sería 0,2. ¿Sí o no, Ángel? ¿Me lo confirmas? Sí, será la pregunta. Sí, mister. Gracias. Te daba esto, ¿verdad? Entonces, la única forma de redondear esto es directamente a una cifra decimal y me da 0,2 según mi sistema de referencia, que el objeto va cayendo hacia abajo, por lo tanto, la componente Y debo poner la negativa en la respuesta, ¿no? Porque me está pidiendo la posición. Entonces, sería 1 positivo en X y menos 0,2 metros en Y. Podrán encontrar fuentes donde la caída libre directamente utilizan la gravedad negativa y ya obtendrán el signo aquí. ¿Okay? Nosotros con el análisis que hicimos de las ecuaciones estamos obteniendo los módulos, pero de ahí tenemos que tener en cuenta el sistema de referencia, que es este plano cartesiano, ¿no? Ustedes esto ya lo saben. Todo valor hacia arriba es positivo, todo hacia la derecha positivo, hacia la izquierda valores negativos y hacia abajo valores negativos, ¿no? ¿Ok? Preguntas, por favor. Me falta hallar en mi ejercicio Bx y By, porque miren lo que pide mi ejercicio a continuación. Hemos hallado literal A. Posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. Luego literal B me pide la posición de la pelota a chocar con el piso. Aquí les voy a pedir un poquito de análisis, ¿ok? El ejercicio lo concluimos en una siguiente clase, pero me gustaría literal B ustedes analicen. Dice la posición de la pelota al chocar con el piso. Y miren la gráfica. Yo puedo conocer alguna de las dos dimensiones ya. Dice posición, o sea, debo darle valor en X y valor en Y. ¿Alguno de esos dos valores ya es conocido para el literal B? Según la gráfica. Miren la gráfica. Aquí me gustaría que analicen. Me dice al chocar el piso, o sea, acá abajo, cuando la pelota ya está aquí. Velocidad final. No, a ver, repito la pregunta. El literal B me pide la posición. Quiere decir que cuando llega al piso, o sea, lo que está aquí, tengo que darle cuánto vale X y cuánto vale Y. Tengo que hacerle el mismo proceso. Cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Alguna de esos dos valores ya es conocido según la gráfica? Miren la gráfica. Pero el 5 no sirve como valor. Perdón. El 5 no sirve como valor. El 5 es velocidad. Hay otro valor que me ayuda con la posición ahí. ¿Cuál de ellos es? La altura de la mesa. Cuando ya el objeto esté aquí en el suelo, quiere decir que ya recorrió 1.2 metros. Quiere decir que yo aquí en el suelo ya tengo el valor de Y, ¿no? El valor de Y sería menos 1,2, ¿verdad? Hacia abajo, ¿no? El valor de Y ya lo conocería. Eso me lo da la altura de la mesa. ¿Qué me faltaría hallar aquí? El valor de X. ¿Cuánto es la posición en X? ¿Cuánto recorrió en X? Recuerden que hasta aquí recorrió 1 metro. ¿Cuánto recorrió acá? Esto es lo que me faltaría, ¿no? ¿Cuánto me faltaría? Porque aquí ya tengo menos 1.2 hacia abajo. Me falta cuánto es el valor de X. Para X, recuerden que es MRU, ¿no? Velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué me hace falta conocer ahí? ¿En cuánto tiempo llega al suelo? Me falta saber primero en cuánto tiempo llega al suelo para poder multiplicar 5 por ese tiempo, ¿no? Que es MRU. Recuerden que para X es velocidad por tiempo siempre. Yo tengo que la velocidad siempre va a ser 5. Me falta saber en cuánto tiempo llegó aquí al suelo para poder hallar la variable X. ¿Ok? Se los dejo de tarea, si es que lo quieren intentar resolver, por favor. ¿En cuánto tiempo llega al suelo aplicando caída libre? ¿En cuánto tiempo llega al suelo? Y ahí hallamos el valor de X. ¿Ok? Esto lo retomamos en una siguiente clase. Julio, ¿qué ocurre, Julio? No entiendo. Recuerden, mira, literal B me pide posición. Tenemos que hacer lo mismo. Tengo que darle el valor de X y el valor de Y. La altura de la mesa ya me da el valor de Y. Para que llegue al suelo, debe recorrer hacia abajo menos 1,2. Quiere decir que ya tengo la componente Y aquí. Me falta la componente X de esta posición. Me falta la componente X. Para la componente X siempre es velocidad por tiempo. La velocidad la conozco. Lo que no sé para este ejercicio es cuánto tiempo le toma llegar al suelo. Entonces eso es lo que les pido, que lo intenten hacer ustedes en casa luego, para la siguiente clase conversarlo nuevamente
Y de ahí ya veríamos la parte de movimiento parabólico total, ¿sí? Cuando hace un movimiento totalmente parabólico. Esto es el movimiento parabólico total. Cuando parte de una posición, genera la parábola y llega a la misma posición. ¿Ok? Esto lo conversamos ya netamente en la siguiente clase. Ok, chicos, entonces espero intenten saber cuánto es el tiempo que le demora llegar al suelo y con eso ya podrán hallar la posición en X que me faltaría aquí. ¿Ok? Eso no incluye en la tarea, me gustaría que lo intenten hacer ustedes. Son conceptos que ya vimos, caída libre, cómo hallo el tiempo de bajada, el tiempo en que llega al suelo y listo. ¿Ok? Entonces, por favor, la tarea, creo que con la explicación de la primera reunión, creo que está totalmente clara cómo resolver esa tarea. No olviden, por favor, hacer todo a mano, los ejercicios y adjuntan la imagen. Con eso por lo menos me aseguro de que algunos compañeros trabajen en algo y se les grabe los procesos, por favor. Y todos cumplan con sus tareas. No esperen que les escriba, por favor. Mi objetivo es explicarles algo, calificarles su trabajo, pero no estarles escribiendo para que envíen la tarea, por favor. ¿Ok? Listo, chicos, entonces cuídense, que pasen una bonita tarde y cumplan con su tarea. Creo que les puse 3 días para esa tarea. Mucho tiempo igual. ¿Ok? Cuídense. Gracias por la asistencia.